Hola, sí. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Gracias. Así son mejor, así son buenas. Bueno, vamos a retomar el estudio, la secuencia que traemos con Juan, el Evangelio de Juan. Y nos habíamos quedado con una mujer. ¿De dónde era esta mujer? De Samaria, la mujer samaritana. Hemos visto los primeros versículos del capítulo y hoy vamos a ver otra parte, porque no termina aquí. Bueno, con la mujer sí. Y solo recordar un poco lo que vimos la anterior ocasión. No iba a decir la semana pasada, pero no fue la semana pasada. Y Jesús nos enseñó 3 importantes lecciones para evangelizar. Jesús nos enseñó a través del pasaje pasado cómo compartir el evangelio. Jesús iba donde, entre comillas, no tenía que ir, hablaba, entre comillas, con quien no tenía que hablar, y pedía o decía lo que supuestamente no tenía que decir. Y es la forma en que Jesús se acercó a esta mujer y le empezó a hablar del reino. También aprendimos sobre nuestras verdaderas necesidades. Aquella mujer fue buscando agua, era su necesidad prioritaria, pero Jesús le hace ver que tenía una necesidad más grande. Y esa necesidad era agua viva. Dice, si tú conocieras a aquel que te pide agua, o sea, necesitaba conocer al Dios Todopoderoso. Y también aprendimos cómo adorar verdaderamente, no a adorar como yo quiero adorar, como a mí me gustaría que fuera la adoración, sino como Dios quiere, los adoradores que Dios busca que le adoren, es decir, en espíritu y en verdad. Eso es lo que aprendimos la última ocasión. Y hoy, en esta secuencia, quizá conectando con aquello de que Jesús hacía lo que no debía o decía lo que no debía, es el énfasis de esta continuación. Si respondemos la pregunta, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Conoceremos el énfasis de esta secuencia. Y no sé si alguien se atreva a responderme la pregunta. ¿Por qué le era necesario a Jesús por Samaria? Él era necesario pasar por Samaria a Jesús. Y entiendo que alguno dirá, bueno, pues que es que quedaba camino a Galilea. Hombre, sí. Él ya sabía todas las cosas y lo que iba a venir después, porque la samaritana habló a sus vecinos y a su pueblo. Exacto. Y ellos creyeron más en la palabra de Jesús que en la mayoría. Pero pues sabía lo que iba a hacer allí. Muy bien, claro. Todas las cosas. Exacto. Claro, tenía una necesidad de pasar por allí, pero no solo era la necesidad lógica, ¿no? de escala, sino que había algo más, había un propósito. Lo que leímos anteriormente, él tenía ya algo que hacer, tenía un propósito y quería cumplirlo, y le satisfacía cumplirlo, y es por eso que le era necesario pasar por Samaria. Hoy hablaremos de algo equivalente, pero hacia nosotros. Primeramente vamos a ver, he dividido este pasaje en 3 partes. Y vamos a ver la samaritana y el agua, luego los discípulos y la comida, tiene que ver con pan y agua, y luego los samaritanos y Jesús, que es, dijéramos, el mejor alimento, ¿no? Y vamos a iniciar con la samaritana y el agua. Primeramente, esto está en los versículos 28 y 29 que ya leímos, y es interesante cómo Jesús, ya lo hemos leído anteriormente, hablaba con esta mujer, y ante este encuentro suceden cosas, lo que ya decía nuestro hermano, ¿no? De aquí surgen cosas tremendas que podemos aprender muchas cosas. ¿A qué había ido esa mujer al pozo? Yo creo que es una pregunta obvia, ¿no? ¿Cuál era su necesidad? ¿A qué había ido al pozo? Por agua. Vamos, lleva un cántaro, había salido de Sicar al pozo que estaba allí y definitivamente iba por agua. Pero va por agua y se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Jesús, tiene una conversación con Jesús. Y dice el texto, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. ¿No suena interesante? Dejó su cántaro y volvió al pueblo. ¿Qué había pasado?
Si tú vas a la tienda a comprar arroz, lo normal es que compres el arroz y vuelvas a casa, porque a eso ibas. Pero esta mujer salió del pueblo, fue al pozo, iba por agua y de repente algo pasó que deja el cántaro y se vuelve al pueblo. Tenía una nueva necesidad apremiante. Era algo más importante ahora. En su momento, el satisfacer la sed, el tener agua para cocinar, era importante y lo seguía haciendo. Pero en ese momento había algo más importante ahora, que le sobrepasó, deja su cántaro, no le importa y va al pueblo. Yo quiero que a la luz de esta primera lectura pensemos que esa conversación con Jesús había cambiado las prioridades de la mujer. Una breve conversación con Jesús había cambiado las prioridades de esta mujer. Y la pregunta que creo debemos hacernos es: ¿nosotros conversamos con Jesús? Y otra pregunta, ¿dónde podemos conversar con Jesús? Porque claro, alguno dirá, bueno, es que Jesús ya no está en este mundo, ¿no? Ese pozo ya no está, o no puedo ir hasta allá. Pero ¿me entendéis, no? Lo que quiero decir. ¿Conversamos con Jesús? ¿Y cómo podemos conversar con Jesús? Y si conversamos con Jesús, esta conversación ha cambiado nuestras prioridades como lo hizo con aquella mujer. Yo creo que las respuestas van cayendo una tras otra, ¿no? Lógicamente, debemos conversar con Jesús, deberíamos querer conversar con Jesús, y esas conversaciones deberían cambiar nuestras prioridades, como sucedió de forma natural. Jesús no le dijo, deja tu cántaro, y no. Ella, como resultado natural de esa conversión, de que este hombre primero decía debe ser profeta, y luego no será este el Cristo, y en esa transformación esta mujer no pudo callar, tenía que transmitir un nuevo mensaje, que es lo que nos dice el versículo 19. Esta mujer se retiró de allí, no para otra cosa, sino para compartir su testimonio, para compartir su experiencia con Jesús. Iba por agua física, vuelve con agua espiritual, pero era tanta esta fuente que no podía contenerla. Me recuerda las palabras de Juan y Pedro ante el concilio cuando eran acusados de hablar de ese tal Jesús, y ellos decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es interesante esta forma verbal, no podemos. Tú quieres que nos callemos, nos han encarcelado para que callemos, pero ¿qué creéis? No podemos. Esta mujer tampoco podía callar lo que le había pasado. Deja el cántaro y va. No puedo callar, tengo que ir y decir lo que me ha dicho este hombre. ¿Cuál era su mensaje? Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y preguntaba a esta mujer, ¿no será este el Cristo? A veces pensamos cómo dar un buen mensaje de evangelio, ¿no? Una técnica súper poderosa de cómo la gente pueda escuchar el evangelio. Pero esta mujer no preparó un mensaje perfecto en hermenéutica, no tenía técnicas de homilética, no tenía un doctorado en teología. Simplemente esta mujer compartió su encuentro con Jesús. Y este era su mensaje, es lo que nos dice la Escritura. Venid y ved a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que me ha dicho todo lo que he hecho. Y se cuestionaba ella misma, ¿no será este el Cristo? Y pensemos que estaba en Samaria, no estaba en Jerusalén, no estaba en Judea, estaba en Samaria. Y aún así había una expectativa mesiánica. Y es maravilloso lo que ya habíamos leído la vez anterior, cuando la mujer le decía, bueno, ya vendrá el Cristo y Él nos dirá todas las cosas. Y Jesús en el versículo 26 le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Tú esperas al Mesías, Él te dirá, bueno, pues aquí estoy, soy yo, y te digo las cosas como son.
Imaginaros, hermanos, el mensaje del Evangelio que se estaba compartiendo venía de una mujer inmoral. No perdamos el contexto. Esta mujer no era bien vista en el pueblo, no tenía buena reputación, pero era tal su impacto, su experiencia con Jesús, que ella fue y con gran denuedo decía: venid a ver a un hombre, tenéis que verlo, tenéis que escucharlo. Tengo las sospechas de que este es el Cristo. Es algo importante, y a pesar de todo aquello que podía causar esta mujer, su mensaje, dice el versículo 30, que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, que su mensaje fue escuchado, que lo que ella quería transmitir: hey, venid a Jesús, pues de alguna forma, por curiosidad, por lo que sea, vinieron a Jesús. Hermanos, de la misma forma, yo quiero que pensemos, que nos preguntemos de manera personal: ¿qué es lo que has visto y oído y qué te mueve a hacer? Los discípulos de Jesús, Juan y Pedro, decíamos: no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Y nosotros hemos visto y oído algo? ¿Qué movió a hacer esta mujer? Dejó su cántaro y fue. No le importó su mala reputación, que se podían burlar de ella, que la podían rechazar. Ella tenía que decir su experiencia. Y claro, está muy bien lo de la mujer, está muy bien lo de Juan y Pedro. Esto no está muy bien. Pero luego viene nuestra parte, como siempre debe ser. Conocer la Escritura, lo que dice, lo que vamos a aprender, pero luego la aplicación. ¿Qué he visto yo y qué he oído en mis conversaciones y en mis encuentros con Jesús que no puedo callar? No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. ¿Es algo legítimo? ¿Es algo que debe ser normal y natural en algo, mi devocional, diariamente, algo? Me ha dicho el Señor, tengo que compartirlo, tengo que transmitirlo. Es un encuentro con Jesús, una experiencia con Jesús, y que de manera natural debe surgir ese deseo de querer compartirlo. No puedo callar, dejo mi cántaro, dejo lo que esté haciendo y transmito el mensaje. Lo que nos mueve a hacer. Creemos bien, ahora ¿qué hacemos con eso que decimos creer? Y es muy interesante esta secuencia y cómo esta mujer los canaliza hacia Jesús. Versículos 39 y 40. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y más adelante dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Hermanos, esta es la secuencia correcta. Nosotros vamos a la gente, les compartimos, pero siempre debemos canalizarles a Jesús. Es decir, yo te puedo ayudar, te puedo enseñar, puedo orar por ti, te puedo visitar, puedo hacer muchas cosas, pero esto es una relación con Jesús. No es que yo soy el intermediario o que yo soy el que va a estar por ti. Sí, soy alguien que te va a ayudar, pero tú tienes que encontrarte con Jesús de manera personal. Como esta mujer se encontró con Jesús y los canaliza con Jesús. No dice la mujer que he tenido un encuentro con el Cristo y ahora voy a hacer mi iglesia y yo os voy a enseñar. Que podía ser, que podía ella tener una labor ministerial, pero lo importante es cómo les canaliza a Jesús. Ir y ver a aquel hombre, no miradme a mí, sino ver a aquel hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Este primer punto sobre la samaritana es muy importante, porque esa mujer, como ya le he dicho en la anterior ocasión, era mujer, era samaritana, y no quiero ser ofensivo, solamente entender, ¿no?, que en aquel tiempo la mujer era muy, muy despreciada. Entre judíos y samaritanos, pues los samaritanos eran despreciados, y si además esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era su esposo, pues ya completamos, ¿no? Es decir, buena imagen no tenía. Y claro,
En una mujer así, como lo que he dicho, por supuesto, humanamente no se pensaba que podía ser una buena receptora del Evangelio. Había muchos mejores candidatos para recibir el Evangelio, pero Jesús se fijó en ella. Esa es la gracia, esa es la misericordia, y eso es el mensaje transformador, que nos demuestra cómo una mujer que humanamente podía ser considerada sin valor, que no valía para nada, Jesús le da un valor. Y esta mujer lo que hace es tremendo, que lo veremos más adelante. Un comentarista dice que en aquel tiempo, fijaros el pensamiento que andaba en aquellos tiempos, dice que los rabinos decían, es mejor quemar las palabras de la ley que dárselas a una mujer. Los rabinos, los maestros de la ley, decían, no, es mejor quemar la ley que dársela a una mujer. ¿Y qué hace el maestro de maestros? Se la da a una mujer, samaritana y de poca moral. Ese es el impacto del Evangelio. Es ahí donde vemos que el Evangelio es para todos. Así que no subestimemos al que recibe el Evangelio ni a quien da el Evangelio. A lo mejor dirás, bueno, ese predicador, ese evangelista no vale para nada, no es famoso, yo veo gente más famosa, pero no es la fama, la capacidad de la persona, es el mensaje. ¿Quién era la evangelista en esta ocasión? ¿Era famosa? No era famosa, no tenía muchos followers. Ni siquiera tenía cursos de teología, y es la que llevaba el mensaje del Evangelio. Y los receptores, ¿quiénes eran los receptores? Decidme. ¿Quiénes? Los samaritanos. Y de acuerdo a la visión de los judíos, ¿eran dignos del Evangelio? Tampoco. Los samaritanos. No, esos hay que pasar. Hay que hacer un puente entre Jerusalén y Galilea para pasar por alto Samaria, porque no valen la pena. Es un pueblo mezclado, hay gente que no es pura, como nosotros que somos puros. No, esos los despreciamos. Y Jesús dice, no, a mí me es necesario pasar por Samaria. Aunque no sean puros según tú, para mí valen la pena. Y luego entonces, ¿debe valer para nosotros la pena? Hombre, si Jesús vale la pena, para mí más. Y quiero terminar este primer punto mencionando los resultados. Esta mujer, iba a decir, apagad esa luz y es el sol. No lo podéis apagar, ¿no? Esta mujer no era digna de proclamar el Evangelio, según los hombres. Y sin embargo, medio pueblo de Sicar vino a los pies de Cristo. ¿No os parece maravilloso? Humanamente dices, no, yo envío a otro predicador. Jesús envió a una mujer y medio pueblo vino a los pies de Cristo. Wow, maravilloso. La mujer samaritana. Y vamos a ver el contraste. No quiero hacer quedar mal a los discípulos, pero tenemos que poner las cosas en su lugar o mencionarlas tal como están allí. En el versículo 27 vemos esa transición, vemos la llegada de los discípulos. Recordemos, no leímos esta parte, pero los discípulos fueron al pueblo a buscar comida. Jesús, cansado, se quedó en el pozo y es donde tiene su encuentro con la mujer. El versículo 27 nos habla de esta transición. Llegan sus discípulos y la mujer deja el cántaro y se va. Cambio de personajes, ¿no? Se va la mujer, llegan los discípulos, alcanzan a ver que habla con ella y dicen, uy, está hablando con una mujer. Y es samaritana. Uy. Claro, para nosotros no tiene nada que ver, pero si nos vamos a los usos y costumbres, ya hemos dicho, ¿no?, que esto no era normal. Era incluso
de acuerdo a lo social era mal visto, pero Jesús no se dejaba llevar por estas cosas y habla con esta mujer. Ellos se quedaron con las preguntas, ¿no? ¿Qué hablas con ella? No dijeron nada, simplemente callaron y fueron al Señor y le ofrecieron comida. Así como la mujer en su encuentro con Jesús tuvo una nueva necesidad, los discípulos, por supuesto, ya habían tenido encuentro con Jesús, ya habían tenido conversaciones con Jesús. Hemos hablado de las convicciones que ellos habían llegado, de quién era este hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Cosa tremenda, pero a pesar de ese impacto, de ese testimonio que ya tenían de Jesús, ellos no tenían una nueva necesidad. ¿Qué dice el versículo 31? Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Es decir, ellos fueron al pueblo, trajeron comida y dijeron, Jesús, tienes hambre, come. Normal y lógico, pero es interesante que Jesús le dice, es que hay algo más importante, como para la mujer que había habido algo más importante, para Jesús había algo más importante ahora que comer. Y sin más les dice, ¿qué es este mejor alimento? Pues hacer la voluntad de mi Padre y que acabe la obra. Hermanos, la prioridad de Jesús queda clara. Es momento también de preguntarnos, ¿cuál es nuestra prioridad? En comparación con la prioridad de Jesús de hacer la obra de su Padre, ¿cómo contrasta con nuestra prioridad? En la vida diaria, no en la teoría. En la teoría todos vamos a decir, sí, mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Pero un poco más allá de la teoría, en la práctica, ¿es nuestra prioridad hacer la voluntad de Dios? Eso lo respondemos nosotros de manera personal. El Señor conoce la respuesta. No solo conoce la respuesta que estamos diciendo, sino conoce la respuesta verdadera en nuestro corazón. Porque yo puedo decir muchas cosas, incluso me puedo decir a mí mismo, engañarme a mí mismo con ciertas cosas, pero el Señor conoce la verdadera respuesta. Versículos 35 y 36. Los discípulos no compartieron su testimonio. Esta mujer fue rápido a compartir el testimonio y ellos que conocían más a Jesús no compartieron del Evangelio. ¿Por qué? Porque eran samaritanos, porque no valían la pena. Dice un comentarista, por alguna razón, cuando se trata de testificar de Cristo, nunca es el mejor momento ni el lugar más adecuado. Se requiere fe para sembrar la semilla y debemos hacerlo incluso cuando las circunstancias son descorazonadoras. Es decir, los discípulos no tenían que estar vedados o cegados con el tema de que son samaritanos, de que ahorita vamos camino a Galilea, ahorita el itinerario no tiene que ver con predicar aquí el Evangelio, vamos de paso, comemos y nos vamos. No, el itinerario del cielo no es muchas veces el mismo que nosotros y se requería fe. Esta mujer, sin pensárselo, va y proclama el mensaje. No estaba pensando en su reputación ni en quiénes eran los que le escuchaban, simplemente compartía. Y leyendo un artículo que conecta mucho con tener fe, no sé si lo habéis leído, de un niño que se llama Ryan Relhack, canadiense más bien dicho, un niño de 6 años que en su escuela escuchó que hacían falta $60 para poner un pozo en África, porque fue muy confrontado porque su profesora decía que en África tenían que caminar muchos kilómetros para conseguir agua, y él decía, pero yo tengo que caminar 10 pasos si hay un bebedero aquí en el pasillo, y decía, ¿cómo es esto posible? Y que muchos niños no podían ir al colegio porque no tenían agua. Entonces él,
movido por esto, va a casa, le platica a sus padres y le dicen, bueno, haz tareas en la casa y te iremos dando. Pues el niño se esforzó y juntó los 60 o 70 dólares. Y cuando él dijo, he conseguido el dinero, dijeron, uy, bueno, está bien lo que has hecho, pero es que eso solo cuesta comprar la bomba. Cavar el pozo cuesta 200 euros o 2000, perdonadme los datos errados. Y claro, cualquiera de nosotros diría, pues ya está, es un niño de 6 años, ¿qué puede hacer? Pues no. Siguió, compartió con otros grupos su inquietud, y esto se difundió a tal grado que lograron conseguir que se hiciera ese pozo en Uganda, si no me equivoco. Y no quedó allí, sino que el niño siguió con esta campaña y se hicieron muchos pozos más. Y ¿por qué digo esto? Por la fe de un niño de... ¿Qué diríamos que puede hacer un niño de 6 años? A veces los límites los ponemos nosotros, a otros y a nosotros. No, pues mi niño de 6 años, ¿qué va a hacer? Este niño de 6 años hizo un montón de cosas. Esta mujer samaritana hizo un montón de cosas. Tú y yo, en Cristo, podemos hacer un montón de cosas. Pero hay que creer en el Señor. Dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Es como cuando decimos, mejor no hay que lavar porque va a llover. Algo así. Si siempre estás mirando así el nublado, pues nunca lo vas a hacer. Y si estás viendo el tiempo, tampoco nunca vamos a sembrar. Y lo que tenemos que aprender en esta tarde, lo que dice el Señor es que sembrar, siembra. Pero es que es de Samaria, siembra. Pero es que es de Uganda, siembra. Pero es que mira, se ve con mala facha, siembra. No toca a nosotros estar calificando si el evangelio procede ahí o no. No, el Señor nos dice, siembra, porque el resto lo hace el Señor. Es interesante y debemos reconocer que tenemos esa tendencia a perder la efervescencia. Podemos tener un encuentro con el Señor, un momento de adoración que nos emociona y nos levanta, pero luego esa efervescencia se desvanece. A veces se habla por eso mucho del primer amor, cuando compartimos y luego la efervescencia se ha ido. Pero por eso es muy recomendable y por eso el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque al escudriñar las Escrituras día a día nos encontramos con Jesús cada día. Y al encontrarnos con Jesús cada día, la efervescencia permanece y tenemos cosas que compartir, tenemos cosas que no podemos callar porque tenemos un encuentro diario con el Señor. Si no tenemos un encuentro diario con el Señor, estadísticamente, tristemente, pero estadísticamente ya os digo que callaremos, que no tendremos nada que decir. Así que encontrémonos con el Señor. Punto C. Ningún samaritano vino a Jesús debido a ellos. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién? Por la mujer. Si antes de conocer toda la historia pusiéramos los discípulos de Jesús y una mujer samaritana inmoral, ¿por quién votaríais? Por los discípulos, claro, habían visto milagros de Jesús, habían pasado, caminado con Jesús. Hombre, estos eran discípulos avanzados, muchas experiencias, pero ninguno de aquel pueblo vino a los pies de Jesús por ellos. ¿No os parece interesante el contraste? El problema es que ellos no veían a los samaritanos como candidatos. Lo que ya os decía, ellos solo iban de paso. Pasamos Samaria y llegamos a Galilea, que es donde tenemos una meta, que es donde tenemos que trabajar. Y yo quiero que reflexionemos, hermanos, en una autocrítica. ¿Cuántas veces vamos de paso? ¿Cuántas veces vamos de paso hacia nuestro culto? Hacia nuestras juntas? ¿Cuántas veces vamos de paso a nuestras convenciones?
Y está bien, no estoy diciendo que eso sea mal, sino que en el camino y de paso también hay misión. También hay cosas necesarias como para Jesús. También hay que pasar por Samaria y que se haga necesario pasar por Samaria. Y es en ese contexto cuando Jesús les dice a sus discípulos que alcen la vista, que miren, que la siega, que la cosecha está lista. Nosotros diríamos, vayamos a un punto alto de Sabadell y digamos, veamos la ciudad y quizá nuestro sentir sea, nadie quiere saber de Dios. La gente rechaza el Evangelio. Pero, ¿qué pensáis que diría Jesús? Vamos a una parte alta y estamos con Jesús y vemos Sabadell. Honestamente, ¿qué creéis que diría Jesús? ¿Qué diría? Nos cogería del hombro y nos diría, vamos a otro lado porque Sabadell. ¿Creéis que eso diría? No. Y si el Señor tiene presencia de su iglesia en este lugar, ¿por qué será? Porque tenemos que hacer, porque tenemos que sembrar. Y aunque veamos oscuro y negro y que nadie quiere, el Señor quiere que sembremos. Y a lo mejor tú y yo digamos, es que no. Y el Señor dice, es que sí. Entonces, si el Señor dice que sí, ¿a quién vamos a obedecer? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer. Bueno, finalmente los samaritanos y Jesús creyeron por el testimonio de la mujer, creyeron por las palabras de Jesús y lo más importante, creyeron que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Cuál era el testimonio de la mujer? Lo hemos dicho, no era un gran sermón, no era algo técnicamente perfecto, simplemente su mensaje era, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Era tal su convicción, era tal lo que ellos, supongo que ellos conocían a la mujer y ahora veían otro rostro, veían un brillo, veían otra cosa que les llamó la atención. Aunque el mensaje era sencillo, veían el impacto clave del Evangelio. No es qué tan bien lo transmito, qué tan bien me lo sé, sino que la gente que observa en mi vida, si reflejo, tengo ese brillo del Señor. Y entonces la palabra impacta grandemente. Esta mujer había tenido su encuentro con Jesús y ellos creyeron y fueron a buscar al Señor. También, como ya habíamos dicho, esta mujer no se quedó con todo, sino que dijo, id a Él, tenéis que ver a Él. Y ellos así lo hicieron, fueron a buscar a Jesús y creyeron por las palabras de Jesús, versículos 41 y 42, primera parte, y creyeron muchos más por la palabra de Él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, sin duda el mensaje, vamos a escuchar a gente con el mensaje de Dios, pero no nos quedemos solamente con lo que los demás dicen. Tenemos que también ir directamente a la fuente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es ir directamente a la fuente? La prédica. Está bien ir a un curso, un taller, está bien, pero tenemos que ir directamente nosotros, de manera personal, a Cristo. No solamente es una relación a tres bandas, ¿no? Que me dicen, me comentan, me comparten, pero tú también puedes ir a Cristo directamente. De hecho, no puedes solamente, sino debes ir a Cristo de manera directa. Por eso se llama relación con el Señor. Él contigo, tú con Él.
¿Vale? Y la parte hermosa de este pasaje es que creyeron que Jesús era el Cristo. Ya la mujer lanzaba, ¿no será este el Cristo? Y es impresionante cómo estos despreciables samaritanos decían, sabemos, tenemos certeza, estamos seguros que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Y por qué es impresionante? Porque mucha gente en Jerusalén y en Judea, preparada, conocedora de la ley, que se daban golpes de pecho y que se creían súper espirituales, no alcanzaron a ver que ese hombre era el Cristo. Y estos miserables, perdón, lo digo con mucho respeto y un poco de juego, estos miserables samaritanos que no valían para nada, llegan a esa conclusión, este es el Salvador del mundo. Y es también tremendo porque no dicen como los judíos, no, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos los buenos. Y entonces los samaritanos podían ahora ser antagonistas y decir, no, que nosotros somos, porque mira, Cristo está con nosotros y nosotros somos los buenos. No tuvieron ese sentido de exclusividad, sino que dijimos, este es el Cristo, el Salvador del mundo, como debe ser. Y me gusta porque seguramente ellos no conocían como tú y yo Juan 3:16. No lo conocían, pero lo habían entendido. ¿Cierto o no? Con aquel encuentro con Jesús, con escuchar sus palabras, habían entendido que ese era el Hijo de Dios que por amor había venido a salvar a todo aquel que en Él cree. Y es el mensaje que recibieron los samaritanos y creyeron y le pidieron que se quedara con ellos. Hermanos, para finalizar, quiero que pensemos en tres cosas. Esta mujer dio su testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Contestemos la pregunta, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu encuentro con Él? Esta mujer dijo, este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese era su mensaje. ¿Qué puede ser tu mensaje? ¿Cuál puede ser tu mensaje? ¿Cuál puede ser mi mensaje? ¿Qué es lo que nos impactó cuando tuvimos un encuentro con Él? Dice que lo que le impactó a la mujer es que este hombre, Jesús, le dijo todo lo que había hecho. Y yo os pregunto, ¿esto que está aquí te ha dicho todo lo que tú has hecho en tu vida? ¿Sí o no? A mí sí. Este libro me ha dicho todo cuanto he hecho en mi vida y se resume en muy poquitas palabras. Todos hemos pecado. Y tenemos que decir como aquella mujer, cierto. Y yo también tengo que decir, cierto. Hermanos, y aún así, siendo pecadores, Dios nos envía a dar su mensaje. Porque alguien podría decir, ay, Uziel, yo te conozco. Ay, Uziel, ¿tú quién eres? Ay, Uziel, hombre, tú tal. Sí, soy pecador, he pecado. Pero que el enemigo no nos calle. Que demos el mensaje. Que la gente a lo mejor dirá, calla. Pero el Señor dice, siembra. El Señor dice, habla. El Señor quiere que brote de nosotros, como le decía aquella mujer, esa fuente inagotable de agua viva y que se derrame y que no podamos contenerla y que tengamos que hablar a otros de nuestro Señor. Hermanos, que tengamos algo que decir, que no permanezcamos callados. Si después de tener un encuentro con Cristo, porque algún día tuviste un encuentro con Cristo y ahora estamos callados, hermanos, el diagnóstico es que hay algo que no está bien. Algo no está bien. ¿Y qué debemos hacer cuando algo no está bien? ¿O qué solemos hacer? Entonces, hermanos, si permanecemos callados, el Señor nos dice, cuidado, algo no está bien. Así que vayamos a los pies de Cristo y que Él nos ayude a arreglarlo. Si tuvimos un encuentro con Jesús y hemos callado, pues tengamos un reencuentro con Jesús.
Volvamos a sus pies, pongámonos ante Él y digamos, Señor, no sé qué ha pasado, pero no quiero callar, no quiero que el enemigo consiga esto de mantenerme callado. Por la razón que sea, tú quieres que yo hable y yo estoy callado, algo no está bien, lo que sea, quítalo, pero que yo hable y que dé mi testimonio como aquella mujer. Su voluntad, mi alimento. Quiero ver cuánto yo. Dice que nuestro Señor, cuando aquellos hombres le dijeron, hey, come, que debes tener hambre, Él les dice, tengo algo, un alimento más importante. Que hacer la obra y cumplir el propósito de nuestro Dios también tenga ese grado de importancia en nosotros. Hermanos, que leer la Biblia, que venir al culto de oración, que compartir su palabra, no sean cosas que nos pesen, no sean cosas que, uy, es que tengo que ir al culto, es que tengo que leer, ay, es que no he tenido mi devocional y tengo que hacerlo. Hacer las cosas y la voluntad del Padre no es ni debe ser un pesar. Jesús nos dice, hey, que tengo hambre, que tengo sed, pero prefiero cumplir la voluntad de mi Padre, que eso me llena más que comer lo que habéis traído. Y seguro que Jesús tenía hambre. Pero, dice, me satisface más hacer su voluntad. Que también, que nosotros experimentemos esa satisfacción de hacer las cosas de aquel que llamamos Padre. Y lo que ya os decía, hermanos, sembremos. Dice Salmo 126, 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué más quisiéramos? Sembrar y ver el fruto. Pero ya lo dice la palabra y lo dice en este pasaje, que unos son los que siembran y otros son los que sigan, pero ambos se gozan juntamente. Es decir, a veces nosotros compartimos el Evangelio y vemos fruto y decimos, wow, qué maravilla, pero nosotros no sembramos, alguien ya sembró. Pero igualmente nos gozamos y viceversa, que a veces cuesta, ¿no? Decir, ay, yo sembré con tal persona, vino otro y se convirtió. Y es como, me lo ganó. No, la verdad, a veces pasa. Dices, es que yo aquí tenía ya méritos. No, siembro, otro riega y otro cosecha. Y todo es importante y todo es necesario. Y a veces nos tocará sembrar, a veces nos tocará regar y qué maravilla, ¿no? A veces nos toca cosechar. Pero las tres cosas son importantes. Y lo que Jesús le decía a sus discípulos, que no hemos hecho énfasis en ello, pero él decía, alzad, id, estáis cosechando el trabajo de otros, pero cosechad, hacedlo, es lo que yo os mando. En el versículo 35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y hermanos, esta instrucción que a lo mejor diréis, está muy descontextualizada, no tiene nada que ver con nosotros hoy. Yo respetuosamente y humildemente digo que tiene mucho que ver con nosotros hoy aquí. Y la instrucción del Señor hoy para nosotros aquí es, alzad los ojos y mirad. Los campos están blancos para la siega. ¿Le creemos? Pues sembremos, hermanos. Sembremos, reguemos y cosechemos. No estamos solos, hermanos. Unos quitan las piedras, otros siembran, otros riegan. ¿Que se requiere compromiso y congruencia con esto? Sí, por supuesto. Pero la urgencia está allí, hermanos. Quiero que tengamos ese sentido de urgencia. El Evangelio urge proclamarlo. Si la iglesia de Jesucristo no evangeliza, yo os pregunto, ¿quién lo va a hacer? Alguien diría, bueno, es que las piedras hablarán. Claro, Dios puede hacer eso. Pero cuando Jesús ha dicho, yo no quiero que las piedras, yo no quiero que los ángeles, yo quiero que mi iglesia sea quien comparte el Evangelio, ¿qué procede? Ya os lo he dicho y lo repito. ¿Quién predicaría mejor el Evangelio, los ángeles o nosotros?
Los ángeles, yo creo que los ángeles lo harían mejor. ¿Y el Señor podía enviar a sus ángeles? Contestadme, por favor. Sí. Pero el Señor dijo, ni las piedras ni mis ángeles, mi iglesia, es decir, tú y yo. Así que sembremos, encontrémonos con nuestro Señor o reencontrémonos, testifiquemos, sembremos, cosechemos, cumplamos su voluntad y seamos bendecidos en todo ello. Que el Señor los bendiga.